Pero lo cierto es que tenemos muchísima esperanza en Costa Rica con los cambios favorables en cuanto se habla a la baja del precio del arroz, a la baja en el precio de las medicinas. Pero ¿qué tan pronto podremos hacer palpable estas noticias que las oímos desde el cambio de mandato en nuestro país? Hoy está con nosotros el asesor financiero Esteban Bogantes. Esteban, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, como siempre un placer. El placer es mío, Esteban. ¿Cuáles son los pasos a seguir verdaderamente para que esto pueda hacerse realidad? Sí, hemos visto una política de gobierno bastante agresiva con respecto al tema de querer mejorar el costo de vida dentro de lo que las herramientas legales le permiten, ¿verdad? Hay que entender esto y hay que entender que todo tiene un proceso. Eso sí, eso sí que es importante, porque uno piensa que también cuando hay cosas que dicen es por decreto, pensamos que es para mañana. Que es de una vez, que es inmediato, no, digamos, es una vía mucho más rápida que, por ejemplo, ir a consulta asambleal legislativa y que tenga que hacerse por ley, porque ya conocemos el proceso legislativo y todo lo que conlleva. El tema del decreto sale desde presidencia, pero igualmente tiene que salir a consulta y luego tiene que ser publicado en Gaceta para que ya sea efectivo y se empiece a aplicar. Es mucho más rápido que el proceso que explicamos antes, pero igualmente lleva unos días exactamente para que se aplique. Pero yo creo que, Patricia, aquí nos ha tocado hablar tal vez en las últimas semanas o meses de temas no tan positivos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que estos sí son algunas buenas noticias, porque estamos viendo un ataque directo al costo de vida. Total. Un ataque directo, por ejemplo, lo que vamos a comentar ahora, ¿verdad? El tema del arroz y las medicinas, que claramente impacta la calidad de vida y el bolsillo de los costarricenses. Ok, empecemos por el arroz. ¿Qué podemos esperar, verdad? ¿Cuál va a ser el impacto verdaderamente y cuál va a ser el ahorro? Sí, aquí creo que es importante explicar cuál ha sido el proceso y qué es lo que se ha atacado. El arroz es un producto aún, porque todavía no se ha aplicado, que tiene un proteccionismo. Tiene un proteccionismo arancelario, se cobra un arancel del 36% al producto importado para proteger la fijación de precios que también se hace en el país para proteger en medida a los productores nacionales. Pero esto lo que ha generado es que tengamos un arroz muy caro, carísimo, inclusive dictado por la misma OCDE, que una vez que Costa Rica ingresó a esta organización fue de las primeras cosas que señaló. Tienen que bajar el costo del arroz. ¿Por qué? Porque el arroz es el cereal más consumido a nivel nacional y es el cereal que consumen más las personas de menor ingreso. Entonces, y afecta mucho, toda la parte de restaurantería, o sea, todo el tema de comidas lo afecta el precio del arroz. Y por lo básico, exacto, o sea, la mesa de los básico. Costarricenses, yo creo que arroz hay todos los días en las casas. Es el cereal más consumido, exactamente. Entonces tenemos esos factores, tenemos un arancel muy alto de un 36%, que ya uno de los decretos fue bajarlo a entre un 5 y un 4.5%. Entonces hay una reducción importante. Un arancel es un impuesto a lo que se importa. Entonces, al reducir ese impuesto va a afectar directamente el precio. Y lo otro es la protección de ese precio también, que antes era dictada por la CONARROZ, pues ahora eso se va a eliminar para que sea libre mercado y sea libre competencia. Como todo, ¿verdad? Cuando hemos visto que se hace una libre competencia, cuando hay libre mercado, hay más oferentes y podemos tener puede ser precios. Que una arrocera se ponga más competitiva con un menor margen de ganancia eso pueda ser beneficioso para nosotros como consumidores. De hecho, es lo que se busca. Y que ya no se ponga un mínimo, digamos, sino que realmente se pueda competir. Exactamente, eso es lo que se busca, que haya más competencia y que cuando se traiga producto importado podamos mejorar el precio local, porque antes con la fijación de precios, cuando se traía producto, aunque fuera más barato y el producto fijado estaba más alto, teníamos que comprarlo a este precio. Ahora, Esteban, ¿para cuándo? Porque yo creo que el arroz lo hemos hablado desde el día 1, ¿verdad? Sí, de que primero era una posición, luego otra, pero ¿para cuándo podríamos estar verdaderamente ya sintiéndolo en la bolsa? Vamos a ver, los últimos decretos se firmaron hace como 3 semanas y creo que hasta el día 20 de este mes que ya salen de consulta y podrían ser publicados en Gaceta. Para el miércoles de la próxima semana estarían saliendo. Entonces, yo esperaría, Patricia, porque igual esto lleva su proceso para que vuelvan a llegar los productos de importación, los que ya tienen el arancel cobrado al precio que se quiere colocar. Podríamos estar hablando que para agosto o septiembre ya podríamos empezar a sentir algunas rebajas en los precios. Esperamos que sea así, que se pueda dar. Y que todo camine de buena forma, pero yo creo que así es importante el mensaje que se está mandando, no solo a la población, sino también creo que al sector empresarial, al sector industrial, de que tenemos todos que apoyarnos, que tenemos que colaborar para que esta situación que está pasando en el mundo, que es complicada de por sí, podamos nosotros paliarla de alguna manera acá con mecanismos internos. Ahora, Esteban, una de las preguntas que también surgen, ¿verdad?, cuando se dan estas medidas, bueno, evidentemente todavía no se ha dado, pero en el momento que se dé, ¿será sostenible o podríamos pensar que eventualmente va por un tiempo y de nuevo se va para arriba? ¿Qué es lo que le da miedo a uno, verdad? Sí. Si verdaderamente esto podría ser sostenible en el tiempo.
Sí, de hecho uno de los argumentos de la contraparte de la que no está de acuerdo con estas variaciones indican que por ahorita podría funcionar porque el precio internacional está muy alto, pero que una vez que el precio internacional empiece a bajar, aquí inclusive los productores nacionales se van a ver muy afectados. Y porque el precio, perdón, para entender, porque el precio de afuera va a ser mucho más barato que el producir aquí. Exactamente, entonces que puede afectar directamente al productor nacional y que esto va a generar una distorsión en el aparato económico, pero de momento, por supuesto que sí va a funcionar, pero vamos a ver, yo creo que siempre que se hace una apertura de mercados genera ese temor, ¿verdad? Claro. Y yo creo que el ejemplo que tenemos más a la mano todos es el ejemplo de las telefonías, cuando se abrió la telefonía y veamos lo que ha sucedido con los años, cuando ya se abrió el mercado, ¿verdad? Más oportunidades, más competencia, mejores precios, mejores planes. Recordemos lo que, por ejemplo, costaba anteriormente poder conseguir una línea celular con una sola opción. Entonces, ¿verdad? Solamente para ponerlo como ejemplo, al final esto siempre genera una ansiedad. Siempre van a haber sectores afectados porque esto es así, pero al final es una regulación que tiene que darse en beneficio de los consumidores, en beneficio de esas personas, como decimos en el caso del arroz, que es del cereal más consumido, sobre todo por el sector de menores ingresos del país, que puedan ver un beneficio en su bolsillo. Bueno, esperemos que esta realidad, ¿verdad? Que la próxima vez que estemos sentados aquí ya sea una realidad completa. Ahora, vámonos a otro campo, las medicinas, que también, a ver, somos de los países, sobre todo en la región, con medicina más cara. Más cara, sí. O sea, ¿para cuándo podríamos ver realmente esta baja? Vamos a ver, con las medicinas igual creo que es importante entender qué es lo que está pasando. Sí, ¿qué es? Porque nadie se explica por qué tan caro y en el vecino país están mucho más baratas. El factor al menos, que fue el decreto que firmó el presidente, es que se pueda homologar los medicamentos que vienen de fuera acá para que puedan ser distribuidos en el país. Por algo increíble, ¿verdad? Porque yo cuando me enteré de esto me parecía increíble que sucediera. Aquí llegaban medicamentos homologados en Estados Unidos y nosotros no los aceptábamos hasta que pasaran un proceso interno. Estos medicamentos, al ser ya aceptados en países de primer mundo, ya han pasado por todos los filtros que se requieren para saber que el producto es bueno, que funciona, que no tiene daños colaterales, digamos, a las personas y que puede ser consumido. Pues bueno, nosotros no lo aceptábamos así. Entonces, la persona o la empresa que traía el medicamento tenía que reportarlo al Ministerio de Salud y duraban un proceso de hasta más de 2 años a veces para que el producto pudiera ingresar al país. Y una vez que generaba, esa empresa tenía como un monopolio sobre ese medicamento. Qué increíble. Es increíble. Yo cuando lo entendí, no puede ser que esto estuviera pasando, bueno, pero así pasaba. Y por décadas. Claro. El decreto lo que hace es eliminar esto y ahora es un proceso que el Ministerio tiene que resolver en 30 días porque estamos tomando esa homologación, estamos homologando que ya pasó por todos los filtros este medicamento porque viene de países de primer mundo y sencillamente en 30 días ya tiene que estar disponible. ¿Qué va a generar esto? Más competencia. Vamos a tener muchas más medicinas disponibles, muchos más tipos de una misma medicina disponible, más marcas. Y como en economía básica, a mayor oferta, el precio va a disminuir. A disminuir, que eso es lo que queremos. Y precisamente, Esteban, en esta mesa, ¿verdad? Como le hemos hablado, 2 productos, ¿verdad? Cuando hablamos de medicinas y hablamos de arroz, realmente son básicos en la necesidad de todos nosotros. Es decir, ¿quién no come arroz y quién no necesita en el momento de algún percance, alguna situación médica, medicinas? Son productos muy sensibles, porque mira, inclusive se hablaba, por ejemplo, en el tema de las medicinas, que es doloroso ver personas que tienen que escoger entre comprarse el medicamento para estar saludables o comer, literalmente para comer. Y eso es lo que no puede pasar. Nosotros tenemos unas medicinas súper caras, inclusive parte de lo que se está proponiendo, inclusive en la Asamblea Legislativa anterior, por ahí se planteó una idea de que si bien esto va a ayudar algo, todavía hace falta fijar un precio máximo a los medicamentos para que las empresas que lo distribuyen, las farmacéuticas, no puedan meterle más utilidades de más y se mantenga un precio estable para la gente. Y haciendo este ejercicio, Patricia, por ejemplo, en comparación con El Salvador, hay la misma medicina que sale un 100% más cara aquí que en El Salvador. Pero perdón, Esteban, no te vayas a El Salvador. Tengo que decir y con pena afirmar que yo me acuerdo que hace unos meses compré una medicina para mi hija y entre una farmacia y otra la diferencia eran de 7,000 colones en una medicina de 30,000 colones. Bueno. A ver, por favor, vos decís, o sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, bueno, ¿qué es eso? Que esta otra farmacia, y por eso es que encontramos esas distorsiones de precio, está jugando con un margen menor.
la otra farmacia está jugando con un margen más alto. Pero si esto no se regula, que es la otra propuesta, pues si digamos se hace un consenso entre las farmacéuticas, entre las empresas que distribuyen medicamentos, pues nunca vamos a poder sentir realmente una mejora en el precio, claro, excepto que la farmacéutica quiera o la empresa distribuidora quiera hacerlo. Y esto es, como es algo tan sensible, es lo que se dice, no debería quedar como a un criterio comercial, sino más bien a un criterio de salud, a un criterio de calidad de vida humana, que permita que las personas puedan acceder a los medicamentos. O sea, a ver, tiene una conciencia diferente, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente esa es la prioridad y eso es lo que querríamos ver en esa prioridad que también el gobierno le está dando en este momento, pero por ser tan prioritario que esto caminara aún más rápido, ¿verdad? Sí, eso es lo que todos desearíamos, pero igualmente lo mencionáramos. Yo creo que ya para meses de agosto, septiembre deberíamos empezar a notar ya esto, porque igualmente fue por un decreto y va por la misma vía que explicamos anteriormente. Eso es un primer paso, Lo que va a hacer es, por ejemplo, que yo de este medicamento hoy puedo tener uno y cuando esto se aligere voy a poder tener 3 o 4 diferentes. Al haber más competencia, al haber más marcas, va a hacer que los precios bajen. Tal vez no tanto como deseamos, pero es un primer paso. Eso te iba a preguntar, o sea, cuando hablamos de las medicinas, ¿hasta qué punto? O sea, podríamos pensar, ahora que decías que en El Salvador, por ejemplo, claro, 100% de diferencia, ¿podríamos soñar con que vamos a equiparar o no creemos llegarle? Vamos a ver, son economías un poquito diferentes. La economía de El Salvador es un poquito más pequeña que la nuestra. Yo diría que sí vamos a tener una reducción significativa. ¿Notable? Sí, exactamente, que vamos a poder ver. Igualmente es un tema de mercado en el país. Esta apertura va a cambiar mucho las reglas del juego, va a cambiar muchísimo. Porque siempre en cualquier economía, al haber más posibilidades de marcas, uno como consumidor tiene más oferta. Más oferta, exactamente, es algo básico, oferta y demanda. Vamos a empezar a ver que las farmacéuticas van a poder a jugar con diferentes precios en medicamentos, porque el medicamento que te funciona para un padecimiento en particular, ya no solamente tenés la opción A, sino que tenés A, B, C y D. Ahora, en la realidad costarricense, ¿verdad? Estamos hablando del arroz, estamos hablando de las medicinas. En tu criterio, ¿qué otros campos habría que abordar que son verdaderamente necesarios y de pronto, ¿verdad? Pronta decisión, exactamente. Sí, bueno, también otro tema que se ha hablado estos días es el tema de la electricidad, que también es un factor importantísimo, no solo por el consumo de las familias, sino por todo lo que afecta la cadena de valor de los productos que finalmente consumimos. Claro. Y bueno, también por ahí ya se habló de una rebaja hasta de un 5%. Los servicios públicos en general, exactamente, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso específico, el tema de la electricidad, se habló de una rebaja del 5%, porque bueno, esta época del año ayuda por el tema de lluvias también, y también se está empezando a ordenar la casa en el ICE, prácticamente. Pero esa no es real todavía. Está en consulta. Está en consulta, pero esa es a lo que se va, y estoy seguro porque ha sido la línea, inclusive de campaña del actual presidente cuando lo habló, y realmente pues sus acciones lo han respaldado en estos primeros, ahora conversábamos en el aire, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, son 2 meses. 2 meses. Y uno siente que ha sido más tiempo, porque realmente se han movido muchas cosas, ha generado bastante ruido, y no solamente generar ruido, ha hecho acciones muy específicas, muy puntuales, para buscar mejorar la calidad de vida. Así que, para dar un mensaje positivo, ¿verdad? Yo creo que podríamos esperar, exactamente, estamos viendo una luz, digamos, al final del camino en esto de que se están haciendo las cosas posibles a lo interno. No podemos obviar que estamos también en un ambiente económico mundial complejo, pero si a lo interno tenemos voluntad, que creo que es lo que ha faltado en los últimos años, voluntad de poder mover ciertas cosas, de poder hacer estos decretos, de poder pensar más en la gente, vamos a poder tener resultados mucho más positivos. Esteban, muchísimas gracias, de verdad que pases un feliz fin de semana. Igualmente para ustedes. Y esperamos la próxima que nos veamos estar comiendo arroz más barato y comprando medicina más cómoda, por favor.